La última palabra es el título de la predicación de hoy. La última palabra se puede interpretar de muchas maneras, pero yo quería preguntar, sin hacer trampa, sin consultar internet o sin abrir la Biblia, ¿cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la última palabra del mensaje de Dios desde los principios hasta el final del Antiguo Testamento? Creo que Apocalipsis, por ejemplo, acaba con amén. ¿Alguien recuerda cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? ¿Vale en todos los idiomas? La última palabra en Malaquías 4:6 es maldición. Maldición en la versión de Reina Valera 60. Otras versiones dicen destrucción, pero es algo que me chocó, ¿no?, descubrir que la palabra de Dios, después de presentarnos todo el plan de Dios en el Antiguo Testamento, empieza de esta forma tan maravillosa, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Un principio precioso, no se discute, no se argumenta, sino se da por seguro y por cierto que hay un Dios y que este Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y un libro o un compendio de libros tan maravilloso como es el Antiguo Testamento empieza contándonos los planes de Dios para con la humanidad. Empezamos en la creación, después en el paraíso. En el paraíso entran los problemas, la desconfianza humana. El ser humano es echado del paraíso por Dios, pero sigue habiendo una relación del ser humano con Dios, pero las cosas van complicándose tanto, que llega un momento que la violencia, dice, del ser humano unos con otros era algo insostenible y Dios decide intervenir con el diluvio y empezamos de cero otra vez con Noé y su familia. Y Dios sigue trabajando con las personas. Y un buen día llama a Abraham y le dice: déjalo todo y yo te llevaré a una tierra prometida. Y empieza Dios a hablar durante todo el Antiguo Testamento de este proceso con el cual Dios coge a unas personas y las establece en una tierra prometida, pasando por todo un paripé, ¿no? Abraham fue, a partir de recibir la promesa de Dios, casi siempre fue nómada, y después, cuando llega una hambre terrible, Israel o Jacob deciden ir a Egipto, y allí son los reyes de Egipto casi, los segundos de a bordo, pero acaban siendo esclavos y maltratados en Egipto, y Dios los saca a este pueblo de Egipto de una forma absolutamente maravillosa y sobrenatural, es obvio porque es Dios, ¿no? Y les hace cruzar el Mar Rojo, cruzan el Jordán y entran en la tierra prometida, como Dios les recuerda muchas veces: os di ciudades, casas que no construisteis, campos que no cultivasteis vosotros, os lo di todo hecho. Y Dios da toda esta gran bendición a este pueblo, en esta tierra prometida. ¿Saben por experiencia la grandeza del amor de Dios para con ellos? ¿Saben cuán bueno y cuán poderoso es Dios? Y que todo el mundo entero sabe que el Dios de Israel es superior a cualquier otra idea de Dios que pueda haber en el mundo. Pero a pesar de todo esto, este pueblo sigue buscando
dioses, actividades, formas de ser y de pensar que no son lo que Dios les ha dado, lo que Dios les ha regalado. Y su desobediencia es tan persistente que después de avisar Dios durante siglos, nosotros leemos los profetas y tal, y nos parece que hoy te digo que te castigo y mañana te he castigado, pero no, Dios avisa durante años y años a su pueblo de que las cosas van a ir mal, y llega un momento en que el pueblo de Israel es derrotado definitivamente por sus enemigos, la ciudad de Jerusalén es arrasada, todo el pueblo arrasado, y los habitantes de ese pueblo son deportados. Pero Dios dice en su palabra, esto no puede quedar así. Y por lo tanto, al cabo de unos años, Dios hace volver a su pueblo, a su tierra en Israel, y Jerusalén es reconstruida, el templo es reconstruido, y en esta situación de haber fallado tantas veces a Dios, pero finalmente Dios ha vuelto a su pueblo, a su tierra, y ha reconstruido Jerusalén y el templo. En esta situación que alguien se esperaría un pueblo eufórico alabando a Dios, nos encontramos el libro de Malaquías. Malaquías creo que significa mensajero. Es un mensajero de Dios y es un profeta de Dios, y seguramente fue el último profeta de Dios que habló al pueblo de Israel antes de Juan el Bautista. A veces nos imaginamos que Israel toda la vida ha tenido profetas que han hablado cada día de lo que Dios dice, pero en realidad nos encontramos en un espacio de tiempo de unos 400 años en que no hay profecía en Israel, y nos vamos prácticamente del 420 y pico por ahí de Malaquías antes de Cristo a Juan Bautista como el primer profeta que Dios había prometido también a través de Malaquías. Y en esta situación tan de privilegio, de perdón y de restauración de Dios, el libro de Malaquías acaba con la palabra destrucción, maldición. Y uno se pregunta, ¿qué ha pasado aquí, no? Empecemos leyendo un poco de Malaquías. Malaquías 1, versículos 1 y 2, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Importante esto, ¿eh? Es una sentencia de Dios que condena a su propio pueblo. No podemos, esto ya un pequeño excursus, no podemos aplaudir a Israel siempre por todo lo que hace, porque Dios mismo tiene una profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de su mensajero, que es lo que significa Malaquías. Dios dice a Israel, y fijaos, es conmovedor en todo lo que puede decir Dios en estos momentos de esplendor, de restauración, de os he perdonado 1000 veces, os he deportado, pero finalmente habéis vuelto a la tierra y tenéis el templo construido y restablecido. Jehová dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Me parece muy fuerte, ¿no? Un pueblo con esa historia de 2000 años, por lo menos, desde los principios, después pasando, como hemos visto, por Abraham, por Jacob, por Egipto, por la tierra prometida, por esto, por lo otro, por la esclavitud y la restauración de parte de Dios. El pueblo no tiene afecto para su Dios. Me parece absolutamente sorprendente y muy grave, porque lo normal en este pueblo era que se portaban mal,
Dios les daba un toque, ellos reaccionaban y luego alababan a Dios por su esplendor y por sus bendiciones, pero aquí es conmovedor como Dios, como dicen algunas escrituras, yo te cogí, te enseñé a andar con cuerdas de amor, te atraje a mí, y entonces Dios dice, yo os he amado, Israel. E Israel responde, ¿en qué nos amaste? ¿Hay algo más triste para los planes de amor de Dios, para la humanidad? Y entonces Dios dice, ¿cómo podéis decir que no os he amado? Y les hace una revisión de la historia del pueblo de Israel y dice, escogí a Jacob y a Esaú no, y a vosotros os he cuidado y he hecho esto y esto y esto, y Esaú por mucho que haga siempre fracasará, pero para vosotros tengo planes, pero vosotros no valoráis esto. Y luego Dios se queja de nuevo y dice contra su pueblo en el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Esto se hace, no os pongáis ilusiones, se hace porque toca hacerlo. A veces se hace de a regañadientes, pero es un hecho, ¿no? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Primero Dios dice, os he amado, y el pueblo dice, ¿ah, sí? Pues no me enteré. Después Dios les dice, habéis menospreciado mi nombre, y los sacerdotes dicen, ¿ah, sí? ¿En qué? Y entonces Dios responde y les dice, el pan que traéis a mis ofrendas es impuro. Los animales que entregáis en las ofrendas, que en teoría tenían que ser los más perfectos, sin mancha, traían los cojos, los ciegos, etcétera, porque no eran buenos para trabajar y entonces, si no sirven para nada, se los podemos dar a Dios. Y luego Dios dice también más adelante, ¿quién hay en mi casa que abra la puerta o encienda la luz gratis? Cobraban por cualquier servicio a Dios. Sigue diciendo Dios en su acusación a su pueblo, en el versículo 13, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Me parece muy fuerte, ¿no? Jehová de los ejércitos debería dar un poco de miedo, ¿no? Pues ellos desprecian a Jehová de los ejércitos y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. Y Dios dice, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Más adelante la cosa se complica más. No solo es que no se han dado cuenta de que Dios ama a su pueblo, no solo es de que han menospreciado y ultrajado el nombre de Dios dándole cosas indignas como si fueran grandes ofrendas, sino que además, capítulo 2, versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Tenían un pacto de respeto a las personas, de las relaciones familiares, etcétera, y estos se lo pasaban literalmente por el forro, maltrataban a los demás. Y Dios dice, si todos sois hijos de Dios, ¿por qué maltratas a tu hermano? Dice en el versículo siguiente, habéis hecho cansar. Estas son expresiones de Dios con lenguaje humano, pero es lo único que tenemos, ¿no? Somos incapaces de saber exactamente cómo es la psicología de Dios, pero habéis hecho cansar a Jehová
con vuestras palabras. Y de nuevo, y decís, ¿en qué le hemos cansado? Es una arrogancia increíble, ¿no? Y piensas, ¿cómo puede un pueblo así tener esta arrogancia y falta de afecto a su Dios, que los ha cuidado durante siglos y milenios? ¿Os suena familiar tal vez? Tal vez es lo que pase hoy en nuestras vidas. Dicen, ¿en qué le hemos cansado? ¿Qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Es el argumento que se repite siglo tras siglo. Nosotros la liamos, nosotros matamos, nosotros abusamos de niños, nosotros hacemos todo esto y luego decimos, ¿dónde está Dios? ¿No hace justicia? Cuando nos alejamos de Dios. Y me gusta que empiece capítulo 1, versículo 1, diciendo, yo os he amado, porque aquí está la clave. Cuando dejamos de un lado el amor de Dios, entonces todo lo demás se corrompe. No solo nuestra fidelidad a Dios, lo cual es grave, sino también cómo tratamos a los demás, cómo maltratamos a los demás, etcétera, ¿no? Y luego llegamos a estas situaciones en que decimos, esto es escandaloso. Pues Dios no debe existir, o Dios no debe ser justo, sino ¿por qué permite estas cosas? Entonces Dios avisa, Malaquías 3:1, tranquilos que solo hay 4 capítulos en Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero, mi Malaquías, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Qué incongruencia al ser humano, ¿no? No valoran el amor de Dios, no hacen caso a Dios, y le ofrecen, intentan engañar a Dios con sus ofrendas, maltratan a su prójimo, pero siguen buscando a ese Dios que ya tienen, pero que no conocen. A quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice, y vendrá a vosotros para juicio, y seré pronto testigo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que pasaba también, la infidelidad de los hombres con sus mujeres judías, se divorciaban de ellas para casarse con mujeres extranjeras, y esto Dios lo revela como una falta contra esas mujeres, ¿no? Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros. Hoy en día, en nuestra sociedad eminentemente materialista, hay más hechiceros y cosas parecidas de que jamás haya habido, posiblemente. O si no, hay mucho igualmente. Es una contradicción, ¿no? No creemos en Dios porque todo es material, pero sí que creo en hechiceros y cosas parecidas. Hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira. De esto tenemos mucho hoy también, ¿no? Estas son las consecuencias de no reconocer el amor de Dios. Estas son las consecuencias de decirle a Dios, ¿pero qué me estás contando? Dios dice, me insultas, ¿pero qué dices? Yo os he amado, ¿pero qué dices? Etcétera, etcétera. La consecuencia es que nuestra sociedad está llena de esto, hechiceros, adúlteros, mentira, los que defraudan en su salario al jornalero. ¿Por qué se puede defraudar al jornalero en su salario? Porque el jornalero está en una situación vulnerable y le va la vida y se deja maltratar por tener algo para comer cada día, ¿no? Aprovecharse de la vulnerabilidad de los demás es algo que se repite cientos de veces en el Antiguo Testamento como una muestra de que el pueblo no está actuando según la voluntad de Dios. Defraudan en su salario al jornalero.
Esto sucede en nuestra sociedad. Esto seguramente lo hacemos algunos cristianos y está muy mal delante de los ojos de Dios, aunque después seamos los que pongamos más en la ofrenda y los que ayudemos más a no sé quién, a qué fundación o a lo que sea. Dios exclama y dice, esto es intolerable. A la viuda, defraudan a la viuda, al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero. 4 ejemplos maravillosos de vulnerabilidad, de personas que nadie los defiende. Hoy en día las viudas tal vez están mejor que en aquella época, porque en teoría cobran una paga de viudedad, no sé cuánto da esto, pero en teoría están más acogidas, pero son ejemplos de vulnerabilidad. No podemos hacer ver que esperamos a Dios y maltratar o hacer injusticia a la viuda, al huérfano, a alguien que nadie lo defiende, ¿no? Que no tiene padres, entonces te puedes aprovechar de él. Y los que hacen injusticia al extranjero. ¿Cuántas veces sale en la palabra de Dios el respeto al extranjero? Algo que cada vez parece más normal, hablar mal de ciertos extranjeros en nuestra tierra, pero esto no es de Dios. Porque dice Dios todas estas barbaridades acaba de decir y añade, no teniendo temor de mí. Las personas que maltratan al prójimo, estamos predicando explícitamente, Dios no existe. Dios no hará nada, por lo tanto yo puedo machacar y sacarle todo lo que pueda a este desgraciado, porque Dios no hará nada. Dice Dios, me estáis menospreciando de nuevo, e insiste, soy Jehová de los ejércitos. Me gusta porque si tú vas mal para con Dios, te vas a encontrar a un Dios mucho más fuerte que tú. Insiste Dios, me habéis robado. Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? ¿Verdad que parece absurdo? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Otra vez estás inventando cosas, Dios? ¿Pero qué te pasa? Y Dios dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Fuerte la palabra de Dios, ¿eh? Malditos sois, anatemas, con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Yo me pregunto si los israelitas robaban a Dios, ¿qué hacemos nosotros? Y Dios insiste, es que no se deja nada en el tintero. Malaquías 3:13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y otra vez, ¿pero qué dices? Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Este es un argumento que yo no le daba importancia antes, ¿no? Pensaba, bueno, gente que está dolida por algo de la vida y dice estas cosas, ¿no? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Para qué sirve ser un buen cristiano? ¿Para qué sirve alabar a Dios? Ya el enfoque es espeluznante. Si tú vas a Dios a alabarle para sacar algo, poca alabanza de corazón haremos, ¿no? Tú vas a lo tuyo, no vas a lo suyo. Y es ahora cuando yo me pregunto, ¿cómo es la iglesia del siglo XXI? Si después de un par de milenios, por decir algo, desde Génesis hasta Malaquías, la situación es tan grave, si Dios, que podía haber hecho lo que le viniera en gana, decidió crear los cielos, la tierra, ordenarlo todo y dárselo todo al ser humano, y el ser humano, primero en el paraíso,
mete la pata y después más tarde, y más tarde, y más tarde, y más tarde, y más tarde, hasta Malaquías, que Dios dice, bueno, te perdono y te vuelvo a poner en tu tierra. En esta situación, el pueblo dice, ¿tú me amas? ¿Yo te he robado? ¿Yo te he menospreciado? ¿Yo? Si un pueblo así actuó así, ¿para qué lo escribió Dios todo esto? Yo creo que no es necesario ser muy inteligente para darnos cuenta que el pueblo de Israel es así y está escrito para que nos demos cuenta que también nosotros somos así. Y es muy fácil, yo creo que cualquier persona medio inteligente puede mirar a la situación de la iglesia cristiana sobre la tierra hoy y empezar a señalar, mira estos, qué malos que son, mira estos, qué malos que son, mira estos, cómo son hipócritas, y aquellos que maltratan a unos y a otros, y estos que menosprecian el nombre de Dios, y aquellos que no saben lo que es la justicia de Dios, y sobre todo, lo más grave de todo, mirad cuántos cristianos que no saben que Dios les ama. Y esto, bueno, es un ejercicio, un juicio necesario que tenemos que hacer de la profesión cristiana, de la cual formamos parte, pero lo importante no es esto, lo importante es buscar todos estos elementos, no solo uno, todos estos elementos en nuestro corazón. Y he escrito en la presentación mi corazón, porque es un ejercicio individual. Busquemos, que seguro que hallaremos, estas tendencias tan terribles del pueblo de Israel, de decir Dios no me ama, o Dios no es justo, o qué palo servir a Dios, qué pesado, o de nada sirve, o ¿dónde está Dios que permite que me pase esto a mí? Todo esto tenemos que encontrarlo, cada uno de nosotros en nuestro corazón, para juzgarlo y acudir a Dios de verdad. Y entonces uno dice, ¿qué va a pasar ahora? Si después de miles y miles y miles de años el pueblo está todavía a los inicios de conocer a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Dios había firmado un contrato con este pueblo. Dice, si cumples la ley, vivirás. Si no la cumples, aniquilados. Pero Dios dice, era broma, porque yo, Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Dios es caracterizado por su misericordia y por su gracia. Nosotros los cristianos, todos, no solo los que nos parecen malos, sino todos los cristianos, no hemos sido consumidos. No por nuestros méritos, sino por su amor profundo para con nosotros. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, dice Dios, y no las guardasteis. Y mira que parecía que sí, ¿eh? Fijaos en toda la liturgia que nos rodea y parece que todo el mundo, menos nosotros, cumpla los grandes designios de la voluntad de Dios. Pero no, era externo, era falso, era hipócrita, era insultante, era violento con su vecino. Volveos a mí. Hay otra oportunidad. Han pasado 2000 años. Han sido cautivos, han vuelto a la tierra, Dios les ha restaurado el templo. Ellos dicen, nos da igual, pasamos de ti, pero Dios no pasa de nosotros. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, es espeluznante, ¿no? Cómo Dios puede retratar de una forma tan, yo diría, en estilo impresionista, un relato de la situación humana con referencia a Dios en todas las épocas.
Pero entonces hay un resultado positivo, porque dices, ¿por qué Dios ama a este pueblo que nunca le hace caso? Hay personas que sí, que responden al amor de Dios. Malaquías 3:16 es tan majo como Juan 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay esperanza. Hay una respuesta posible, agradable a Dios de personas en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Qué han hecho de especial estas personas para ser un tesoro especial a los ojos de Dios? Dios, digamos simbólicamente, escribe un libro para no olvidar esto tan precioso, porque estas personas, a diferencia del pueblo entero, han conseguido conmover a Dios. ¿Qué es lo que han hecho? Los que temían a Jehová. Es decir, traducido, los que tenían en cuenta a Dios. No significa nada más que esto. Los que tenían en cuenta a Dios. Aquellos que cuando Dios decía, os he amado, ellos decían, pues es verdad. Me habéis robado, ellos decían, pues es verdad. Pues estas personas no hicieron grandes milagros, no construyeron grandes catedrales ni grandes misiones, hablaron cada uno a su compañero. ¿Somos capaces de valorar lo que significa lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo? Personas que amamos a Dios, hablamos, compartimos lo que pensamos de Dios. Esto para Dios es un tesoro. Las personas que se reúnen, las personas que quedan en el campo, donde sea, para hablar de cuán grande es Dios, esto es algo precioso. Y esto es lo único que Dios busca. Dame, hijo mío, tu corazón, dice tantas veces Dios a su pueblo. Yo te he amado, solo quiero que me ames. Es algo absolutamente precioso. Y luego esto, como siempre en Dios, esto tiene recompensa, ¿no? Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Muy poético, ¿no? Alguien tendría que dibujarlo esto. A los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, el sol de justicia tiene alas, traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cuán preciosos son los planes de Dios, que van más allá del pueblo de Israel, se extienden al mundo entero. ¿Cómo funciona esto? Pues versículo 5 del capítulo 4 nos dice: vendrá Juan el Bautista, que preparará el camino delante de mí, y yo mismo, Dios, en la persona de Jesús, arreglaré todas las cosas. Esta es mi versión. La versión oficial es: he aquí, versículo 5 del capítulo 4, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver, y fijaos la diferencia entre las personas que creen en Dios de corazón y las que no. Las que no, aprovechándose de los huérfanos, de las viudas, del extranjero, bla, 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 bla. En cambio estos, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y entonces se acaba el libro diciendo: ¿por qué hay consecuencias muy negativas de no entender que Dios nos ama? No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Podemos decir que Israel es como la prueba de algodón de todas las personas, de todas las épocas. Ha probado la bondad y la gracia de Dios, y Dios ha demostrado su bondad y su gracia en este pueblo y en nosotros también. Y puede haber personas que respondan a Dios, y eso será para Dios un tesoro maravilloso. Por lo tanto, volviendo al título de la presentación, ahora ya no es la última palabra, ahora es cada uno de nosotros, cada uno de vosotros tiene la última palabra. Vamos a esperar que llegue la maldición de Dios, o vamos a ser parte de este especial tesoro para el disfrute de Dios. Los que temían a Jehová, las personas que tenían en cuenta a Dios, se lo comentaron unos a otros, y esto es suficiente, esto es maravilloso, y esto evidentemente depende de nosotros cuando nos convertimos, pero depende de nosotros todos los días. ¿Qué escogemos? ¿Ser violentos contra unos vulnerables o otros vulnerables? ¿Hablar mal de Dios o del trabajo de Dios? ¿Esperar la maldición de Dios en cada día de nuestras vidas? ¿O ir construyendo este maravilloso, especial tesoro para el corazón de Dios? Tú tienes la última palabra en cada instante de tu vida. Que el Señor os bendiga mucho.